Lo que sucedió en el día del Pentecostés fue algo extraordinario. La semana pasada hablamos que 49 días, no contando el día que salieron, o 7 semanas después de la Pascua que celebró Israel en Egipto, algo extraordinario sucedió. La Biblia dice de que se encontraba la nación de Israel enfrente de la montaña Sinaí, y el Señor le acercó a Moisés y le dijo: quiero que subas acá arriba, quiero hablar contigo, quiero tratar contigo, quiero establecer mis estatutos y mi precepto a ti. Y la Biblia nos dice que Moisés subió y estuvo con Dios y recibió la ley en aquel gran día. Hubieron estruendos, hubo fuego, hubo cosas supernaturales que ocurrieron en ese momento. Y después el Señor le dice a la nación de Israel: quiero que conmemores lo que ha sucedido en este día. Quiero que por las generaciones que van a venir después de ustedes se acuerden de lo que ha acontecido en este día. En el libro de Hechos capítulo 2, la Biblia nos dice que estaban todos unánime, un grupo de discípulos del Señor Jesucristo que habían caminado y andado y habían escuchado las palabras de Él y habían escuchado el mensaje de Joel de que en los postreros días Dios iba a derramar su Santo Espíritu. Y la Biblia nos dice que se encontraban en Jerusalén buscando esa misma promesa. Y la Biblia nos dice que en el día Pentecostés, o sea, 50 días, incluyendo el día en que salieron después de la celebración de la Pascua en Egipto. O sea, el mismo día que los judíos estaban celebrando, conmemorando lo que había sucedido en la montaña con el Señor, como Él había dado la ley en los estatutos a la nación de Israel. En ese mismo día el Señor escoge derramar su Espíritu y cumplir la profecía que usted y yo acabamos de leer, y 120 fueron llenos por primera vez con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Fue un día que cambió la dirección de la humanidad. Fue un día distinto y diferente, porque había gente que había viajado de lugares de las esquinas de Israel a estar en Jerusalén para conmemorar la celebración de lo que había sucedido con Moisés y el Señor en la montaña Sinaí. Pero aquí se encuentran 120 que estaban orando, 120 que estaban proclamando, 120 que tenían una expectativa diferente. Y es tan importante que usted y yo sepamos de que esto no sucedió simplemente porque Dios lo escogió. Esto no sucedió simplemente porque estaba escrito, sino que los 120 tenían una expectativa de que Dios, diga Dios, iba a derramar su Santo Espíritu sobre ellos. Y eso es lo primero que tenemos que entender, de que debemos de tener la expectativa de que Dios quiere y va a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. Dios no puede moverse si tú y yo no tenemos esa expectativa, si tú y yo no venimos a este lugar con ese pensamiento, si tú y yo no comenzamos a clamarlo, si tú y yo no comenzamos a buscarlo en oración, tenemos que tener la expectativa. Dice la Biblia que estuvieron ahí 120 por varios días. El primer día no fueron llenos con el Espíritu Santo, pero Pedro, Simón, no perdió la expectativa. Mateo no fue lleno el segundo día, ni Lucas ni ninguno de los otros fueron llenos, pero la Biblia nos dice que estuvieron ahí varios días hasta que Dios derramó su Santo Espíritu sobre ellos. La expectativa es algo como la fe. Es creer y mirar las cosas que no son de una forma como si ya fuesen. La fe, dice la Biblia según Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se
de lo que no se ve. En otras palabras, movernos y actuar y hablar sobre cosas que no han sucedido como si ya sucedieron. Y eso es precisamente lo que tenemos que tener. Tenemos que volvernos en una iglesia apostólica. Tenemos que convertirnos en la iglesia del Nuevo Testamento, donde la expectativa mínima era que todo mundo va a ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que cuando Simón fue a la casa y tuvo su grupo de amistad con Cornelio, había una expectativa en él. Dios se mueve en nosotros según nuestra expectativa. Dice la Biblia de que él fue, Simón, a este grupo, a tener su grupo de amistad, y él les preguntó qué es esto, y Cornelio y los que estaban con él comenzaron a explicar lo que había sucedido, lo que habían escuchado, lo que estaban sintiendo, lo que habían leído. Pero Pedro, teniendo una expectativa apostólica, teniendo una identidad apostólica, teniendo la revelación de quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, les dijo, les hace falta todavía esto, y de repente fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo de Dios. Había una expectativa. Muchos tenemos la expectativa que alce la mano y vibre tantito. Tú sabes, algunos que tenemos ya tiempo en el Señor, que los vellos, usted sabe, otros pensamos que cuando las personas están derramando lágrimas es señal y es suficiente. Otros piensan y tienen la expectativa de que deben de solamente pasar al altar, y la gente pasa al altar porque es nuestra expectativa. Otros piensan que solamente deben de hacer esto o deben de hacer otro, y la gente cumple la expectativa, y Dios se manifiesta en los servicios. Dios da el toque, Dios sana heridas, Dios contesta oraciones, Dios trae arrepentimiento. Pero ¿cuál debe de ser la expectativa nuestra? Y la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que se identificaba por el derramamiento del Espíritu Santo en los grupos de amistad, en el santuario, en las calles, en los barcos, en los servicios de oración, en todo lugar. Y la gente escuchaba y la gente miraba y preguntaban, ¿qué es esto? Algunos decían, es una borrachera. Otros comenzaban a criticar. Pero en todo el Espíritu de Dios se movía y se agregaba a la iglesia un nuevo grupo de convertidos que, al igual que yo, que al igual que usted, fueron atraídos por el Espíritu Santo y en su tiempo cambiados. Tú y yo debemos que tener en cada servicio, por cada visitante, por cada persona que está en este lugar, una expectativa de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Tú y yo no nos podemos mirar a la gente, simplemente verla, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido, bye. No, porque la iglesia del Nuevo Testamento nunca hizo eso. La iglesia del Nuevo Testamento estaba interesada en que la gente recibiera el poder de Dios, y el poder de Dios está en el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Hablamos la semana pasada sobre la voluntad de Dios. Algunos todavía están orando por la voluntad de Dios. Otros todavía están leyendo libros para encontrar la voluntad de Dios. Otros todavía están platicando cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es manifiesta, es dada a saber. La voluntad de Dios, si usted la leyó por segunda vez, es de que Él quiere, diga, Él quiere derramar su espíritu sobre toda carne. Sobre todo, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los visitantes, sobre los creyentes, sobre los que ya tienen tiempo en esto y los que son nuevos en esto. Él quiere derramar su espíritu. Esa es la voluntad manifiesta de nuestro Dios.
Cuando miro la iglesia del Nuevo Testamento, una de las cosas que más resaltan, posiblemente lo que más resalta, es el derramamiento y el poder del Espíritu Santo de Dios. Al leer el libro de los Hechos y mirar lo que Dios hizo por medio de estos hombres, que está fuera de lo que se considera normal, uno se queda atónito y rascándose la cabeza de cómo Dios los usó de gran manera. ¿Sabes cuándo Dios va a comenzar a usarnos? Cuando tú y yo comencemos a clamar, comencemos a pensar, comencemos a orar por la gente, comencemos a tener la expectativa. Dios va a derramar su Espíritu sobre esta alma. Cuando la iglesia era chica y habían solamente 10, 12, 13 personas, era el trabajo del pastor de que la gente fuera llena del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia crece a un número ya mayor, después de 20, de 30, de 40, ya no es en la función solamente del pastor, ya no es la responsabilidad solamente del pastor, sino que se vuelve la responsabilidad de a todos aquellos que han sido sellados con ese Espíritu. En la Biblia miramos que no tan solo los apóstoles estaban orando para que la gente fuese llena del Espíritu Santo, sino que también los diáconos, también los líderes de la iglesia oraban para que la gente fuese llena, y la gente era llena con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Muchos pensamos solamente es allá arriba. No solamente es acá arriba, es allá abajo. Es allá abajo, porque tú eres el que está cerca del visitante. Tú eres el que está enseguida. Tú eres el que Dios puede decir: voltea, pon tu mano sobre su frente, comienza a orar por él, comienza a orar por ella. Quiero llenarlo con mi espíritu, quiero derramar mi espíritu sobre él, sobre ella. Para donde Dios nos quiere llevar, mejor dicho, para donde Dios nos va a llevar, vamos a llegar al día donde van a haber cientos de personas en Tabernáculo de Vida, a un nuevo comienzo. Y yo no voy a poder llegar hasta allá atrás para orar por el vecino, pero tú vas a estar a un lado de él, tú vas a estar a un lado de ella, y Dios te va a decir a ti: pon tu mano sobre él, pon tu mano sobre ella. Necesitas ser lleno con mi espíritu. El enfoque de la iglesia fue y debe de ser siempre el Espíritu Santo. La iglesia tenía un solo enfoque: la llenura, el derramamiento, el poder de Dios siempre estaba en medio de ellos. Las sanidades, los milagros, la profecía, las cosas supernaturales que pertenecen exclusivamente de Dios se van a hacer visibles cuando tú y yo nos enfoquemos como iglesia, como líderes, como miembros, como partes del cuerpo, en la llenura del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que es el Espíritu el que nos da las palabras para hablar en el momento que lo necesitamos. Es el Espíritu Santo el que usa nuestras manos para poder tocar o dar una palabra de sabiduría o de ciencia a alguien. Es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros y el que hace las cosas. Tú y yo simplemente somos un puente, o como dijo alguien, somos simplemente un cable que conecta dos partes. El conducto, como le llaman en español, conducto. Hay que recordar ciertas cosas en el altar. Número uno, en el altar, cuando el altar es introducido en la Biblia, es introducido como un lugar de sacrificio. Degollaban animales, derramaban sangre, había holocausto, olor de animal, había actos, había fuego, había muerte. Estaba dedicado exclusivamente a la búsqueda de Dios. Uno viene al altar para morir. El altar es un lugar donde hay muerte.
En el siglo XXI el altar sigue siendo el lugar donde encontramos y buscamos la muerte. No la muerte literal, sino la muerte a nuestro ego, la muerte a nuestro pecado, la muerte a nuestra carne, la muerte a nuestra voluntad, la muerte a lo que nosotros queremos para que Dios pueda dirigirnos. Eso es lo que significa el altar. Y cuando una persona viene al altar a orar, cuando alguien pasa al altar y alza sus manos, cuando alguien está aquí en el altar, eso es precisamente lo que está haciendo. Está ofreciendo un holocausto, está ofreciendo un sacrificio a Dios, está poniendo algo delante de la presencia de Dios, y Dios tiene la opción de recibirlo o rechazarlo. Pero todos tenemos que ofrecer algo en el altar. Por eso es tan importante cuando dicen los hermanos y los líderes: pasen al altar, porque no es el lugar físico al cual nos estamos refiriendo, sino a lo que significa el altar. Cuando tú pasas a este lugar, cuando traemos a un visitante, estamos diciéndole a ese visitante, estamos nosotros mismos diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy yo, me rindo delante de ti. Aquí está mi carne, aquí está mi pellejo, aquí está mi orgullo, aquí está mi voluntad, aquí está mi mala actitud, aquí está lo que soy, mis imperfecciones, Señor, los ofrezco delante de ti. Por favor, acéptame. Sin sacrificio no se puede acercar al altar. Por eso es tan importante cuando miramos a alguien que quiere buscar de Dios, que necesita ser lleno del Espíritu Santo, que le digamos: alza tus manos. ¿Quién alza las manos? Es una señal de rendimiento. Ponte a pensar. Es una señal universal de rendimiento. Y si no nos rendimos delante de Dios, ¿cómo Dios va a entrar a nuestro corazón? Por eso es tan importante que dirijamos a las personas a alzar sus manos. Muchos a veces no pueden escuchar, pero usted puede tomar sus manos cuidadosamente y levantarlas. Ellos no van a saber lo que usted está haciendo, pero usted sabe para dónde los está dirigiendo. Los está preparando para presentar sacrificio en el altar. Se necesita honestidad. Todos digan honestidad en el altar. Uno no puede pasar al altar y decir algo que no proviene del corazón. Usted no puede memorizar simplemente una carta o ciertas instrucciones y pasar aquí al altar y esperar que Dios va a respaldar o a aceptar lo que usted está haciendo. Necesita honestidad. Usted tiene que estar dispuesto a dirigir a esa persona para que sea lleno del Espíritu Santo. Si esa persona supiera, no lo necesitara a usted y a mí. Pero esa persona lo necesita a usted y me necesita a mí, y necesita que los guiemos a cómo acercarse a Dios. Yo creo que usted ya tiene suficiente tiempo en este lugar y ya debe de saber cómo acercarse a su Dios. Usted no puede dirigir a una persona, orar por una persona, si usted no está bien con Dios. Cuando usted ora por una persona, usted está transfiriendo todo lo que usted es en esa persona. Eso es lo que significa imponer manos sobre una persona. Es un acto de transferencia. Es un acto de: estoy dando mi espíritu a ti, estoy ofreciendo mi unción a ti, estoy compartiendo mi sacrificio con el sacrificio tuyo. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted es un cristiano de una forma dentro de la iglesia y es un cristiano diferente fuera de la iglesia, por favor nunca ore por alguien. Porque en vez de que reciban el Espíritu Santo, van a recibir un espíritu de rebelión. Pero es que el Señor ha puesto en mí ese sentir de orar por la gente. Vaya, regrese a su casa, ayune, ore, arregle su vida y luego haga lo que Dios le está diciendo que necesita hacer. ¿Te gustaría que alguien orara por ti que está fumando marihuana fuera de la iglesia?
¿Te gustaría que alguien ore por ti que está haciendo algo indebido? Quizás mató a 2 o 3 personas esta semana. Pastor, usted me está diciendo que necesito ser perfecto. No. Lo que estoy diciendo es de que necesitas ser recto, necesitas ser justo, necesitas tener una relación con Dios en tu vida privada, necesitas estar buscando al Señor, necesitas estar esforzándote, necesitas tener conexión. En otras palabras, para que mejor me entiendas, el tanque de gasolina espiritual tiene que estar lleno. Entonces nunca voy a poder orar por alguien, pastor. Eso quiere decir de que hay varias áreas en tu vida que necesitas arreglar. Y no las vas a arreglar aquí, las vas a arreglar en tu casa, en tu tiempo privado. Cuando oras por alguien, estás dando lo que has recibido. ¿Qué has recibido? ¿Qué has recibido? ¿A cuántos aquí el Señor ha sanado? ¿A cuántos aquí el Señor ha bautizado con su espíritu? ¿A cuántos aquí el Señor ha hecho un milagro en sus vidas? ¿A cuántos aquí Dios les ha dado una segunda o tercera oportunidad? ¿Cuántos aquí han recibido liberación? Entonces hay mucho para compartir. Cuando estás orando por alguien, tienes que dirigirlo, guiarlo a buscar a Dios. No se trata solamente de ir a orar por una persona y poner sus manos sobre ella, sino de guiarlo, de instruirlo para que se acerque a Dios. Si tú vas a orar por una persona, necesitas primeramente tener los ojos abiertos. Y muchos de nosotros tenemos la costumbre, incluso mi persona a veces, de cerrar nuestros ojos. ¿Cuántos lo hacen? Quizás la persona ya recibió el Espíritu Santo y tú ni cuenta te diste. A lo mejor la persona ya no está ahí, estás orando por otra persona y ni cuenta te diste. ¿Cómo vas a saber si la persona ya recibió el Espíritu Santo? ¿Cómo vas a saber si está la persona escuchando tu instrucción o tu guianza si tiene los ojos cerrados? ¿Cuántos lo han hecho? Somos culpables. Cuando oras por una persona, tienes que hablarle a la persona. Tienes que hablar con la persona, la estás guiando, la estás dirigiendo. Si ella habla, si comienza a orar y tú comienzas a orar, no va a haber un diálogo, no va a haber instrucción, no va a haber nada intangible, no va a haber nada que se pueda entender. Para poder guiar a una persona, uno tiene que hablar con el otro y el otro tiene que escuchar primero. Dice la Biblia, dice Pablo en el libro de Corintios, prefiero hablar una palabra con entendimiento que 1000 sin entendimiento. Si tú vas a orar, cuando oras por una persona no es el momento para estar enfocado en otras cosas. Es el momento para guiar a esa persona. Pones tus manos sobre su cabeza. Ponga su mano sobre su cabeza. Sobre su cabeza, sobre su frente. Aquí, enfrente. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes traían los animales y los ponían sobre la frente de los animales. Nunca ponían sus manos sobre su cuerpo, nunca ponían sus manos sobre su espalda, nunca ponían sus manos sobre sus extremidades, ponían su mano sobre su frente. Usted va a orar por la persona, usted va a guiar a la persona. La mano nunca va sobre el hombro. La mano nunca va sobre la espalda, la mano nunca va sobre el pecho, la mano nunca va en algún otro lugar que no es la cabeza. Usted está guiando a esa persona para que sea lleno del Espíritu Santo, no para darle un masaje, no para hacerlo sentir bien, le está dando instrucción. Usted necesita tener fe. Usted no va a dar el Espíritu Santo. Por más que usted ore, por más que usted ayune, nosotros somos como un cable, somos como un puente. Solamente el poder de Dios pasa por nosotros, pero nosotros no tenemos autoridad, no somos la raíz del poder, no podemos controlarlo. Es el poder de Dios el que nos controla a nosotros. Usted nunca va a dar el Espíritu Santo a alguien.